Bien, pues aquí estamos de regreso. Una vez más, un gusto saludarles a cada uno de ustedes y gracias por estar ahí en sintonía. Ahora tenemos algunos amigos nuevos, ¿verdad?, que se han unido a nuestra transmisión de este programa Familias con Esperanza, gozándonos cada uno de nosotros en el estudio del Manual de la Familia. Recuerden, este es el manual, la Biblia, y hemos estado aprendiendo a través de la historia de un personaje que ha llevado a su familia, a su pueblo, a una nueva normalidad. Josué, no se olviden. Ahí en el capítulo 1 de Josué aprendimos actitud mental. Prepárate. Número 2, esfuérzate. Número 3, el libro. El día de ayer estuvimos por allí visitando la casa de una ramera donde algunos espías fueron para visualizar cómo estaba aquella gran ciudad y se llevaron una sorpresa. Levantó la mano y les dijo, yo quiero ser del pueblo de ustedes, yo quiero que tengan compasión de mi familia primero, al rescate. ¡Qué maravilla! Eso aprendimos el día de ayer. Y hoy vamos con un tema que le hemos denominado Solo síguelo. Y por supuesto que vamos a estar en el capítulo 3 del libro de Josué. Te invito para que oremos. Padre nuestro, vamos a abrir este libro una vez más y queremos aprender principios que nos ayuden para guiar a nuestro hogar, a nuestra familia, porque queremos ser una familia con esperanza. En tus manos quiero poner cada hogar, cada esposo, cada esposa, sus diferentes luchas que afrontan en esta contingencia. Y Señor, a cada uno de sus hijos, que en vísperas de un nuevo año escolar puedan tener la confianza de que tú estás al control. Señor, acompáñanos, dirígenos en Jesús. Amén. Muy bien, pues una vez más, trae tu Biblia si la tienes por ahí. A mí me encanta usar esta Biblia física. Y ahora cuando todo es virtual, bueno, pues como que de repente dice, aquí tengo mi celular, aquí lo tengo, pero no es lo mismo, ¿saben? Esto se respira papel y esto es así como que lo puedes subrayar con una pluma. Te invito para que traigas tu Biblia. Vamos ahora a introducirnos al capítulo 3 del libro de Josué. Ahí vamos ahora a tener la experiencia donde el pueblo de Israel se dispone para cruzar el río. Recuerden que donde ellos acampaban y la primera ciudad de Canaán llamada Jericó, pues había un río, el río Jordán. Y quiero anticiparles diciéndoles que en esta época a donde el pueblo de Israel intentaban cruzar, en la época de las lluvias, cuando los ríos se desbordan y cuando crecen. Y yo me imagino estos personajes que no habían tenido la oportunidad de aprender a nadar, porque en el desierto no hay agua, no hay mar, no hay ríos, pues solamente de mirar el agua decían, wow, qué miedo, ¿cómo vamos a cruzar eso? Bueno, dispónganse para la aventura. Dice el versículo 1 que Josué se levantó de mañana. Aquí hay un secreto importante para aquellos, ¿verdad?, que quieren tener éxito. Esfuérzate en levantarte temprano. Él y todos los hijos de Israel y partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento, mandaron al pueblo diciendo, cuando ustedes vean el arca del pacto de Dios, vuestro Dios, y los levitas, los sacerdotes que la llevan, entonces ustedes prepárense, levántense de su lugar y vayan en pos de ella, dice el versículo 3. Al versículo 4, a fin de que sepan ustedes el camino por donde debáis ir, por cuanto vosotros nunca antes habéis pasado por este camino. Solo asegúrense de tener un espacio entre ustedes como de 2000 codos. Dice el versículo 5. Y Josué le dijo al pueblo, santifíquense porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Ay, ya me estoy imaginando lo que va a suceder. Versículo 6. Habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomen el arca del pacto y pasen adelante del pueblo. Y tomaron el arca y ellos fueron delante del pueblo. Entonces Jehová le dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte ante los ojos de todo Israel para que entiendan que como estuve con Moisés, también estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua,
al río Jordán, te vas a parar allí. Y Josué le dijo a los hijos de Israel, acérquense, escuchen la palabra de Jehová. Y Josué les dijo, entonces, versículo 11, el arca del pacto del Señor de toda la tierra va a pasar adelante de vosotros. Versículo 12, tomen pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, cada uno representante de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová se asienten en medio del río, entonces el agua se va a dividir. Entonces el agua se va a abrir para que ustedes puedan pasar, y se va a detener en un montón y ustedes van a poder pasar en seco. Miren nomás lo que va a pasar. Estoy imaginando. Y dice que entonces el versículo 15, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el agua del Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron en un montón y el agua que siguió corriendo hasta el río, hasta el mar salado. Versículo 17. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. ¿Pueden ustedes creer? Este es un milagro. El milagro se repite. Es probable que más de uno de los que me están escuchando tengan una historia que contar, una historia familiar, una historia cuando ustedes vieron el milagro evidente en sus vidas y el tiempo ha pasado, pero ahora a través de esta historia dices tú, igualito como me pasó a mí, o una vez más el milagro se repite. Ciertamente, ¿sabes? No podemos vivir de las glorias pasadas. A lo mejor en el tiempo pasado nos ha ido bien, las cosas fueron pues viento en popa, como dicen, ¿verdad? Pero ahora el Señor tiene que manifestarse una vez más. Todo este pueblo seguramente es que escucharon de sus abuelos, es que cuando Moisés colocó la vara sobre el mar, entonces el agua se abrió. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Y pudimos pasar en seco, y los egipcios que venían detrás de nosotros, ¿verdad? Pues se ahogaron porque Moisés volvió a colocar su vara sobre el mar y el agua se cerró. Pues ahora estaban listos para un nuevo milagro. Ahora Dios tiene que abrir un río caudaloso, un río que en la época de la siega viene a desbordarse. ¡Wow! Por aquí vamos a pasar. Puedo imaginar a más de un niño decir, papá, ¿tú estás seguro? Josué dijo que vamos a pasar por aquí. Sí, hijo, ten confianza. Dios está con nosotros. Solo síguelo. Ese es el título del mensaje para esta ocasión. Solo síguelo. Y quiero que veas ahí en pantalla este maravilloso espectáculo. ¿Puedes tú imaginar? Yo imagino a alguno de los niños acercándose al agua cuando este acontecimiento se hace una realidad, cuando por el poder de Dios y cuando los sacerdotes colocan sus pies en la ribera del río, el agua empieza a amontonarse, empieza a detenerse, como que una fuerza poderosa empezó a detener esas poderosas aguas y empezaron a realizarse como un muro que va subiendo. Y quiero imaginar más de un niño curioso, ¿verdad?, meter su mano a ese muro de agua. A lo mejor una pecera, ¿no? Como una pecera. Andaban ahí los pececitos que ya no sabían si seguir para adelante porque pues parece que el río se había elevado mucho. ¡Wow! ¡Qué espectáculo! ¿Qué habría significado mirar eso con nuestros propios ojos? A través de esta pantalla estamos imaginando allí fuerzas poderosas. No sabemos si fue un viento, no sabemos qué es lo que detuvo, pero algo tiene que detener ese temor, esas insatisfacción, esa zozobra que las familias del siglo XXI estamos experimentando ante el COVID-19, ante esta sombra de muerte que amenaza cada vez más. Algo, una fuerza poderosa tiene que detenerlo. Y eso es lo que durante esta semana hemos intentado traer a nuestro corazón a través de este manual, la Biblia, para decir, tenemos que ser familias con esperanza.
Quiero destacar, como cada una de las veces que nos vemos aquí a través de esta pantalla, ¿verdad? Tres elementos que yo quiero que se queden grabados en nuestra mente a través de esta historia. La primera frase la vamos a encontrar allí en Josué capítulo 3, versículo 3. Dice: y mandaron al pueblo de Dios diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y a los levitas, a los sacerdotes que la llevan, vayan en pos de ella. Y aquí yo le puse: solo síguelo, solo síguelo. Wow, si fuera tan sencillo. Pues es sencillo. Dios dice: solo sígueme. No tienes que hacer tu propio camino. Tú tienes que seguir el camino que yo te voy a indicar, porque yo sé el camino. ¿No es maravilloso pensar cómo Dios sabe hacia dónde nos está conduciendo? Es probable que alguien diga: pues no sé en qué va a terminar todo esto, hablando de la pandemia, hablando de la incertidumbre, no sé si voy a tener trabajo, no sé si mis hijos van a ir a la escuela. Bueno, son todas esas las incertidumbres que rondan en nuestra cabeza en esta época, ¿cierto? Bueno, pues, ¿qué te parece que el Señor tiene un mensaje para ti en esta hora y te dice: solo sigue el plan de Dios? ¿O sí? ¿Y cuál es el plan de Dios? Bueno, cuando tú veas el arca en los hombros de los sacerdotes que avanzan y van en rumbo al río, pues solo quiero que sigas el arca. Mantén un espacio entre ustedes, pero sigue el arca. Quiero destacar, y en esta siguiente lámina quiero colocar los elementos que había dentro del arca. Cuando nosotros hablamos del arca, estamos hablando de ese instrumento de conexión de Dios con el pueblo que le llamamos, ¿verdad?, el arca del pacto, donde Dios se encontraba con su pueblo. Quiero decirles que así como ustedes lo pueden mirar ahí en la lámina, ¿verdad?, en el dibujo, pues eran dos querubines que se encontraban, cuyas alas, ¿verdad?, cubrían lo que le llamamos la chequina. Todo lo que ustedes ven ahí color oro era auténtico oro. Dios había diseñado toda esa estructura, y el arca era un artefacto que el pueblo en general no lo podían observar a simple vista, siempre estaba cubierto. Pero en el interior de esa arca había tres elementos importantísimos. Tres elementos que quiero destacar de manera muy significativa. Primero, estaba allí un contenedor donde había maná. ¿Recuerdan ustedes que el pueblo de Israel, en su trayecto por el desierto, como no había alimento, Dios hizo que del cielo descendiera algo así como hojuelas de maíz? Yo me imagino como nieve, ¿verdad? Como nieve que empieza a descender y caer como un rocío mañanero, se posa sobre la tierra, y entonces todo el pueblo venían y recogían el maná. El maná significaba: ¿qué es esto en su idioma hebreo? ¿Qué es esto? Maná. ¿Qué es esto? Bueno, es pan. Así que con él yo creo que hacían tamales, ¿verdad? Hacían burritos, hacían gorditas, hacían arepas. Bueno, estoy hablando en el contexto mexicano, ¿verdad? Pero no sé qué tantas recetas se podían hacer con el maná. Bueno, ciertamente hay una historia triste, que un día se aburrieron del maná, ¿verdad? Dijeron: ya nos cansamos. Bueno, el punto es que Dios alimentaba milagrosamente a su pueblo. Dentro de esta arca, entonces, había un contenedor donde había maná. ¡Wow! Ahí hay un mensaje. El mensaje me parece que es claro. Si ustedes siguen el arca, habrá comida. Miren ustedes, a mí me parece interesante. Sigan el arca, solo síganlo. Ustedes están preocupados por el sostén, por el financiamiento, por la comida, por la provisión. Sí, entonces sigan el arca. En el arca hay un contenedor con maná, y no significa que de ahí van a comer todos, no, significa que Dios siempre va a proveer comida para su pueblo. Pero había algo más ahí en el arca.
había una vara que había reverdecido. Le llamaban la vara de Aarón. En una ocasión, cuando el pueblo de Israel puso en tela de juicio el liderazgo, escúchenme bien, estaban ya cansados, no solo del maná, sino también de los líderes. Aarón tiene que ser siempre el sumo sacerdote. Bueno, ya estamos aburridos. Bueno, Dios dijo, bueno, vamos a hacer unas elecciones. Escojan a un representante de cada tribu, que cada quien traiga su vara, y la vara que amanezca florecida, la dejaron toda una noche allí, ¿verdad? Y el día siguiente, cuando amanezca llena de flores, el que pertenezca a esa vara, ese va a ser el sumo sacerdote. Y entonces fue la vara de Aarón, porque Dios había determinado que Aarón iba a ser el sumo sacerdote y su linaje y toda su familia iban a ser sacerdotes. ¿Qué representa? ¿Qué significa eso? Bueno, liderazgo. Saben que a veces las tragedias, las crisis nos hacen hasta renegar de Dios, ¿verdad? Y decimos, es que Dios, ¿dónde está Dios? No hace nada, mira, todo se está descomponiendo, la gente muere. Dios dice, yo estoy siguiendo un camino a donde quiero que tú me sigas. Así que sigue el arca. ¿Quieres ir en un lugar seguro? ¿Quieres caminar por caminos escabrosos a donde parece que no hay camino? Yo te voy a llevar por allí. Así que sigue el arca. Ahí había entonces una señal de liderazgo, que es muy importante, reconocer a nuestros líderes, a nuestros sacerdotes, a nuestros pastores, a nuestros ancianos de iglesia. El liderazgo es muy importante. Y había un tercer elemento que ustedes van a ver ahí en pantalla, que eran precisamente las 2 tablas de piedra, las tablas, el legado que Moisés había dejado. ¿Se acuerdan que subió al monte? Y ahí en el monte del Sinaí recibió 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y estos mandamientos, las 2 tablas de piedra, nosotros las tenemos en el libro del Éxodo capítulo 20. Ustedes recuerdan, en Éxodo capítulo 20, nosotros tenemos allí los mandamientos. Y un breve repaso, solamente para que nos demos cuenta cómo Dios está dispuesto y listo para guiar a una familia. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo soy tu Dios. Ese es el primer mandamiento. El segundo mandamiento dice, no te harás imágenes. ¿Sí? Porque yo no voy a tomar por inocente ni a la 3ª y 4ª generación de los que me desobedecen. Eso dice allí en el versículo 5 de Éxodo 20. El capítulo 7, es el mandamiento número 3, allí del Éxodo capítulo 20, donde dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y el mandamiento número 4 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días vas a trabajar, harás toda tu obra, pero el 7º día es de reposo para Jehová tu Dios. Y entonces incorpora a la familia, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni nadie que esté dentro de tus puertas. Saben que a través de los mandamientos Dios tenía planeado conformar un hogar, un día de descanso, un día en el cual papá, mamá se dediquen a encontrarse con su familia. Yo les he platicado que soy de una familia menonita y mi padre me dice, si no es que yo hubiera conocido el adventismo, o sea, la iglesia adventista, y hubiera conocido que hay un 4º mandamiento que me pide que yo guarde el sábado, yo trabajaría todos los días porque pues, los menonitas son, sea lo que sea, ¿verdad? Muy trabajadores. Y pues a veces no respetan día, ¿verdad? Pero una vez que Dios estipula que hay un día de descanso, que es el 4º mandamiento, pues es el día de la familia. Así que sigue el arca. ¿Quieres que las cosas vayan en un buen camino? ¿Quieres tener energía, sabiduría, fortaleza para caminar en medio de tormentas? Sigue el arca. Estoy imaginando, ¿verdad?, ese paso del río Jordán para el pueblo de Israel. Bueno, y pudiéramos seguir entonces con el 5º mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Este mandamiento de paso es un mandamiento poderosísimo para aquellos que aún no se han casado, jóvenes, solteros, que a veces, anticipan su matrimonio por conflictos con papá, con mamá. Pero mira lo que dice Dios, honra a tu padre y a tu madre. Es que mi papá fue un borracho, es que mi papá nos abandonó, se pasó a los Estados Unidos, nunca nos mandó dinero. Dios dice, honralo. ¿Y cómo es eso? Pues perdónalo. Si tú quieres tener un matrimonio floreciente,
donde Dios pueda reinar garantizado, entonces sigue el arca, sigue el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Nadie que pretende formar un nuevo hogar y tenga conflicto con su padre o su madre va a poder tener solvencia en su nuevo hogar, porque el problema de la familia lo va a llevar a la siguiente generación o a su propio matrimonio. Bueno, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio y no codiciarás. Esos son los 10 mandamientos, un breve repaso solamente, ¿verdad? Bueno, ¿por qué es importante recordarlos? Porque Dios dice, sigue el arca. ¿Y qué es lo que va dentro del arca? Los 10 mandamientos, el legado que Moisés había dejado para el pueblo de Israel. Este pueblo iba en un camino seguro porque iban siguiendo el arca. Así que el mensaje para nosotros ahora es: solo síguelo, solo síguelo. El punto número 2 a considerar está en el versículo 6. Bueno, ese primero, ¿se acuerdan que era solo síguelo? Ahora, el punto número 2, volviendo a Josué, capítulo 3, está en el versículo 6. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomen el arca del pacto, pasen delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Este elemento lo vamos a denominar: el arca va adelante. Esto está vinculado con lo que acabamos de decir. El arca va adelante. Nosotros no nos adelantamos al arca. Noten ustedes, aquí hay un mensaje importante. Nosotros tenemos que aprender a obedecer. Dios estipula que el arca, que sus mandamientos, que su liderazgo, que su provisión financiera, hablando del contenedor de maná, sea prerrogativa divina. Él es el que provee. ¿No es interesante poder mirarlo desde ese punto de vista? Y permítanme llegar al tercer elemento, que es en el versículo 17, que es el último versículo del capítulo 3 de Josué. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Aquí yo le puse a esta frase: Israel pasó en seco. Bueno, ciertamente hay muchos desafíos en la vida, muchos desafíos. Esta contingencia sanitaria nos dejó serias crisis, situaciones dentro del hogar, situaciones de provisión, situaciones de roles dentro de la familia que necesitamos considerar. Israel pasó en seco. Saben que pasar un río en seco, pues es un milagro, un río, porque un río, pues tendrías que desviar el cauce, pero cuando Dios hace un muro invisible y el agua queda allí como testigo de una inminente crisis que parece que te va a aplastar, a ahogar, y tú dices: ¿qué mano poderosa puede sostener esas aguas? Bueno, es Dios el que lo va a hacer. Es Dios el que va a hacerlo por ti. Es Dios el que abre el río. Es Dios el que permite que tú y yo avancemos ante este nueva dispensación, hasta esta nueva normalidad, ¿verdad? Y avancemos sin temor, porque es Dios el que está protegiéndote a un lado, al otro, y te está llevando en un camino seco, sin lodo, sin problemas, sin dificultades. ¿Tú puedes imaginar eso? Debo compartir contigo Salmo 119, 44 y 45. Léelo por favor conmigo allí en pantalla. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. ¿No es esto maravilloso? Sabes que Dios desea que aprendamos a confiar en Él. Dios desea que nosotros aprendamos a seguirlo. Aprendamos que Él es el que marca la ruta por donde Él sabe que es segura. Él quiere que nosotros le permitamos ir adelante para que nosotros podamos caminar en seco. Quiero platicarte la historia de una dama muy conocida para mí.
Elsa Dolores. Elsa Dolores, a sus 17 años, estudiando allá en lo que antes se llamaba el Colegio del Pacífico, ahora Universidad de Navojoa, conoció a Jesús. Sí, en una fábrica de alimentos que ahora a nivel nacional opera, ¿verdad?, para distribuir el soya y alimentos íntegro naturales. Ahí trabajaba Elsa Dolores, ahí conoció a Jesús. Fue confrontada con este libro y con las verdades aquí establecidas, los 10 mandamientos entre ellos. Y ella tuvo que tomar una decisión muy difícil, ¿saben? Muy difícil, porque definitivamente servir a Dios parece que se torna como navegar en contra de la corriente en esta época. Y literalmente eso significó para ella. A sus 17 años, pues todavía viviendo en casa de su madre le había advertido: mira, ahí te lo hallas si tú te haces aleluya. Bueno, esa palabra, ¿verdad?, es como una palabra despectiva para el que se hace cristiano, o qué sé yo, ¿verdad? Siendo católico se pasa, ¿verdad?, para ser un cristiano. Y bueno, pero ella tuvo que tomar una decisión. Elsa Dolores dijo: pues es que yo he leído que en la Biblia hay verdades maravillosas y que yo las creo y yo quiero seguir esas convicciones. Pero su madre le dijo: el día que tú te bautices o te hagas adventista, tú vas a ser expulsada de tu casa. Eso era serio, ¿saben? Sin embargo, Elsa Dolores tomó su decisión. Elsa Dolores dio un paso hacia un río caudaloso que ciertamente no imaginaba a dónde la llevaría. Y dio el paso, se bautizó, entregó su vida a Jesús. Y su madre le cumplió, la expulsó de casa. Así que de esas veces que tú dices, afortunadamente, entre comillas lo digo, ¿verdad?, que los padres estaban divorciados, así que bueno, habiendo sido expulsado de su casa, de su madre, pues se fue con su papá, que ya para entonces había formado un nuevo hogar, una nueva familia. Así que aquello se tornó en una situación como de Cenicienta, ¿no? Tú has escuchado esa historia que, bueno, pues tú vas a hacer el aseo aquí, tú vas a trabajar y tú vas a tener que aportar y bueno, aquella situación fue como entrar en un río turbulento, ¿cierto? Donde tú dices: ¿quién me va a librar de aquí? ¿Cómo es que este río se va a abrir para que yo pueda caminar en seco? La historia dice que al pasar el tiempo, algunos años más adelante, 19, 20, pues conoció a un caballero y algunos, bueno, decimos: pues esta es mi salvación, ¿verdad? Y no es recomendable que el matrimonio sea como una salida, ¿verdad?, de nuestros problemas. Sin embargo, a veces puede significar una opción. Así que Elsa Dolores se casó y empezó una vida de matrimonio con un señor de nombre Gerardo. Y ahí en la pantalla quiero que ustedes vean esa parejita, Elsa y Gerardo. Por supuesto, son mis padres, ¿verdad? Elsa Dolores, una mujer de fe, una mujer a quien yo le debo, pues, el arrojo, la valentía, la determinación de hacer algo que sabe que es correcto y que va a beneficiar a su futuro y a su hogar, y lo hace. No importa que el agua, que el río le ahogue. Quiero decirles y testificamos que el agua de este río, de nuestro hogar y de nuestra familia, se ha abierto para que podamos caminar en seco. Esa parejita que ustedes ven ahí en pantalla ya llevan 54 años de matrimonio. Felizmente, gloria a Dios. Y es por esto que debemos agradecerle a Dios, que Él aún sigue al control de nuestras vidas, que Él aún está dispuesto para guiar matrimonios, familias, y puede hacerlo contigo que tú me estás escuchando. Él quiere guiar tu vida, Él quiere llevarte por un camino en seco, por donde tú puedas transitar. Ciertamente no vas a escaparte de algunas amenazas, algunas situaciones, pero las vas a ver desde la perspectiva divina como una promesa, como una realidad. Dios estará a tu lado. Es probable que hay alguien aquí de los que me escuchan que aún no han dado este paso tan importante de entregar su vida a Jesús mediante el bautismo. Sé que en esta contingencia algunos han estado esperando y pronto lo harán, alabado sea el Señor. Pero quiero darte un consejo: lo más pronto posible, hazlo. Entrega tu vida al Señor Jesús.
Pide ser bautizado, habla con el hermano, el anciano, el pastor y diles: yo quiero ser bautizado, he llegado a conocer los principios de este libro sagrado y ahora me gustaría caminar como este pueblo de Israel en medio de un río que se abre para llevar a mi familia a la tierra prometida, a esa tierra que fluye leche y miel, a donde tantas personas testifican que Dios ha estado con ellos, guiándoles y dirigiéndoles. ¿Hay alguien aquí tal vez que levanta su mano así como yo? Sí, ahí hay algunos. Levanta tu mano y dile: Señor, yo quisiera ser uno de esos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que Dios te bendiga. Dale un codazo ahí a tu esposo. Dile: hey, levanta la mano, levanta la mano. Es algo que Dios nos está invitando a hacer. Yo lo hice temprano en mi vida y muchos años ha disfrutado de este maravilloso regalo. Estoy seguro que Dios también te va a bendecir a ti. No dudes, tome tu teléfono y llama al pastor, llama al anciano de iglesia, a esa persona que te ha invitado para mirar esta serie de temas y dile: a mí también me gustaría entregar mi vida a Jesús. Déjame orar para que eso sea pronto. Padre nuestro, muchas gracias por darnos el privilegio de poder transitar en este mundo, donde las amenazas, donde las enfermedades, donde las crisis financieras, las adversiones lastiman nuestros hogares, donde a veces, Señor, el río tormentoso amenaza con destruir nuestro matrimonio, pero tú te haces presente con el arca, a donde nos garantizas alimento, liderazgo y también provisión moral. 10 mandamientos que son como un cerco protector que nos van a llevar en un camino seguro. Señor, bendice a las personas que en este momento están sintonizando este programa, que tu bendición pueda estar con ellos y pueda guiarles en sus vidas. Señor, pon tu brazo poderoso sobre sus hombros, y si en este momento hay una crisis, una enfermedad, una situación difícil, manifiéstate, Señor, mediante un milagro, como lo hiciste a tu pueblo de Israel allá en el río Jordán. Señor, en tus manos estamos. Guíanos, por favor. En Cristo lo pedimos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Un abrazo para cada uno de ustedes. Nos vemos mañana.